¿Sabías que hay un pecado tan oscuro, tan serio, tan profundo, que Dios mismo declaró que no lo perdonará jamás? Que no importa cuánto llores, cuánto supliques, cuánto ayunes o cuánto vayas a la iglesia, si llegas a cometerlo, su misericordia no podrá alcanzarte. Y si te dijera que este pecado ha sido cometido por muchos creyentes sin saberlo, y que ahora mismo, mientras miras este video, tal vez tú estés en el borde de cruzar una línea que no tiene retorno? Este no es un pecado común. No es adulterio, no es mentira, no es robo. Es algo más sutil, más espiritual, más grave. Es una traición silenciosa que se esconde en el corazón, pero que el cielo detecta en segundos. Y cuando lo detecta, el Espíritu de Dios se aparta. ¿Sabías eso? Y si te dijera que este mensaje es una advertencia, no solo para informarte, sino para salvarte, que hay una razón por la que este video apareció en tu camino hoy. No fue el algoritmo, fue el Espíritu Santo tratando de hablarte antes de que sea tarde, porque si cometes este pecado, aunque todo lo demás en tu vida esté en orden, nada valdrá, nada contará. No habrá redención, no habrá segunda oportunidad. Así de claro es lo que dicen las Escrituras. Este será un viaje espiritual profundo. Hoy te mostraré cuál es ese pecado, cómo identificarlo, cómo saber si ya lo cometiste y sobre todo, cómo puedes evitarlo. Y si estás a tiempo, cómo volver al lugar donde el Espíritu de Dios aún puede cubrirte. Porque lo que vas a escuchar en este video no es una simple predicación, es una intervención divina, una oportunidad final para aquellos que aún están en la brecha. Una última llamada de alerta para el alma. Así que te invito a que apagues todo ruido, pongas tu corazón en modo silencio y prestes atención como si esta fuera la última vez que Dios va a hablarte con claridad. Y antes de avanzar, te invito a dejar un comentario con fe escribiendo: Espíritu Santo, no te apartes de mí. Esa frase será tu primer acto de compromiso. Y dale me gusta si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, porque al hacerlo, estás ayudando a que la voz de Dios no se quede encerrada, sino que corra libre hasta tocar otras almas que lo necesitan urgentemente. Esta es una comunidad de almas que buscan a Dios. Aquí no vienes por curiosidad, vienes porque tu espíritu está hambriento. Por eso, suscríbete, porque hay palabras que solo llegan cuando estás conectado con el canal correcto. Este canal no es de entretenimiento, es un altar digital. Y recuerda esto, hay una enseñanza en los últimos minutos de este mensaje que puede cambiar tu destino para siempre. Lo que vas a oír hoy no es común, es un mensaje de revelación, de urgencia y de vida o muerte espiritual. Ahora sí, abrimos las Escrituras y comenzamos este viaje. Muchos creen que el pecado más grave es el asesinato, la traición o la inmoralidad. Pero hay algo mucho más profundo, más oscuro y más silencioso que se esconde dentro de miles de creyentes que asisten a los templos, que levantan las manos, que cantan alabanzas con los labios, pero que por dentro ya han sido desconectados del cielo. ¿Sabías que hay un tipo de pecado que no se manifiesta con escándalo, pero que cierra las puertas del perdón para siempre? Un pecado que no solo separa al hombre de Dios, sino que corta la única cuerda que podría traerlo de regreso. Y lo más aterrador es que este pecado puede estar operando en alguien ahora mismo, sin que lo sepa. La Biblia lo llama blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no te confundas. No es simplemente pronunciar una frase ofensiva. No es decir una mala palabra o tener un momento de duda. No, es algo mucho más serio. Es resistir voluntariamente la voz del Espíritu. Es cerrar tus oídos a la dirección divina. Es saber lo que Dios quiere de ti y aún así, conscientemente, negarte. Es vivir en una constante desobediencia mientras aparentas santidad. Es mentirle al cielo con tu actitud y pensar que no habrá consecuencias. Es estar sentado en la iglesia, escuchando mensajes como este,
y salir exactamente igual. Es apagar dentro de ti la única luz que podría guiarte al arrepentimiento verdadero. Y cuando eso ocurre, cuando apagas esa luz, no queda más nada. Porque sin el Espíritu no hay convicción. Sin convicción no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Es por eso que este pecado no tiene vuelta atrás. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque tú ya no puedes volver. Has perdido el único canal por donde llega el perdón. Has roto la única cuerda que te sostenía sobre el abismo. Y muchos, sin darse cuenta, están colgando de un solo hilo, a punto de caer. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que este pecado no se ve, no se denuncia, no escandaliza, es callado. Se esconde detrás de una sonrisa, detrás de una Biblia en la mano, detrás de una canción. Es invisible a los ojos humanos, pero es aborrecido por Dios más que cualquier otro, porque es la prueba de que el alma ha decidido vivir sin Él, aunque diga que cree en Él. Y por eso este mensaje llega hoy a ti. Porque mientras estás escuchando esto, es señal de que el Espíritu Santo todavía te está buscando. Todavía está tocando la puerta. Todavía hay esperanza si decides responder. Pero escúchame bien, no ignores esta advertencia, porque podría ser la última. Podría ser la última vez que Él te hable, la última vez que intentes sentir su presencia y no puedas. La última vez que alguien ore por ti y no pase nada. La última vez que tengas la oportunidad de volver y no lo hagas, porque llega un momento donde el cielo se calla y cuando Dios guarda silencio es señal de juicio. Tal vez estés pensando, pero yo nunca he blasfemado, yo nunca he insultado a Dios. No se trata de una frase, se trata de una decisión. Porque cada vez que el Espíritu Santo te mostró algo y decidiste ignorarlo, diste un paso hacia ese abismo. Cada vez que Dios te habló en lo secreto, en la predicación, en el sueño, en la palabra, y decidiste apagar esa voz, diste un paso más. No hace falta gritar contra el cielo para blasfemar. Basta con silenciarlo dentro de ti. Basta con mirar al pecado, saber que es pecado y elegirlo igual. Basta con quedarte en tu zona de comodidad cuando sabes que Dios ya te está incomodando. Eso es resistir su espíritu. Eso es provocarlo. Eso es decirle a Dios con tus hechos: no me interesa lo que quieres, tengo mi propio camino. Y ¿sabes algo? El cielo no obliga a nadie. El Espíritu es santo, pero también es sensible. Si no lo quieres, Él se va. Y cuando se va, es cuando empiezas a ver que tus oraciones ya no tienen peso, que tu alabanza ya no rompe nada, que los versículos ya no te sacuden, que el mensaje te aburre, que el pecado ya no te duele, que lo que antes te conmovía, ahora te es indiferente. Esa es la señal de que te estás vaciando por dentro, que estás caminando, pero sin dirección. Y es ahí donde el enemigo entra. Porque un creyente sin el Espíritu es terreno abierto para toda obra de las tinieblas. No es casualidad que estés escuchando este mensaje ahora. Tal vez este es el último esfuerzo del cielo por alcanzarte antes que cruces la línea. Porque hay una línea, invisible pero real. Y cuando la cruzas, el corazón se endurece, el alma se enfría. Y por más que quieras volver, no puedes, porque sin el Espíritu ya no hay camino de regreso. ¿Sabías eso? Que hay personas que ya no pueden volver, no porque no quieran, sino porque ya no sienten nada. Perdieron la conexión, perdieron la sensibilidad, perdieron el acceso, y aunque lloren, aunque griten, aunque se arrastren al altar, si el Espíritu no está, no hay transformación. Este es un llamado urgente. Porque el mayor error no es pecar, el mayor error es acostumbrarte al pecado. Aprender a vivir con él, decorarlo, justificarlo
y llegar al punto donde ni siquiera lo ves. Esa es la ceguera espiritual y esa es la antesala del juicio. Si hoy sientes algo en tu interior, si algo se está moviendo mientras escuchas esto, dale gracias a Dios, porque significa que todavía no es tarde para ti. Pero tienes que actuar, tienes que romper ese ciclo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que vuelva antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que pueden hablar de Dios, cantar alabanzas, predicar mensajes y aún así tener el corazón lleno de orgullo, envidia, amargura y mentira? ¿Cómo puede alguien estar en la iglesia por años y no mostrar fruto? ¿Cómo puede alguien conocer la palabra y seguir justificando su doble vida? Te diré por qué. Porque resistieron al Espíritu por tanto tiempo que su conciencia terminó cauterizada. Y cuando la conciencia se cauteriza, ya no hay convicción, ya no hay incomodidad, ya no hay temor. Todo se vuelve costumbre, religión, superficie, ruido sin presencia, movimiento sin dirección. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. Viven pensando que están bien, que son salvos, que Dios los respalda, pero por dentro están vacíos. El Espíritu ya no les habla, ya no les confronta, ya no les corrige. ¿Y sabes por qué? Porque ya no quieren escuchar. Y Dios no fuerza a nadie. El Espíritu Santo no es un intruso. Él es un huésped. Si no lo quieres, Él se va. Si lo ignoras, se aparta. Si lo desprecias, se retira. Y cuando Él se va, la luz se apaga, la dirección se pierde, el alma entra en modo automático y el enemigo comienza a susurrar: «¿Estás bien así? No cambies, no exageres, no es para tanto». Pero sí es para tanto, porque esta guerra no es por tu reputación, es por tu eternidad. No es por tu imagen, es por tu alma. Y hay algo que el Espíritu Santo no tolera: un corazón altivo, una mente cerrada, un alma que ya no quiere ser transformada. ¿Sabías que hay cristianos que ya no oran pidiendo transformación? Solo piden cosas, solo piden bendiciones, solo piden puertas abiertas, pero nunca dicen: Espíritu Santo, cámbiame, rómpeme, muéstrame mi pecado. ¿Y sabes por qué no lo dicen? Porque ya no tienen hambre de santidad, ya se acomodaron, ya se acostumbraron, ya hicieron las paces con su carne, ya firmaron un tratado con su vieja naturaleza, y eso es una blasfemia práctica, diaria, progresiva, que apaga al espíritu sin que te des cuenta. Si tú aún sientes algo ahora, si hay algo que está quemando dentro de ti, no lo ignores, porque eso puede ser lo último que el cielo haga para salvarte del enfriamiento total. No es un juego, no es solo un mensaje, es un clamor del Espíritu, un grito silencioso, una súplica divina que te dice: vuelve, vuelve antes que se cierre la puerta, vuelve antes que se apague tu llama, vuelve antes que entres al grupo de los que ya no sienten nada y ni siquiera lo notan. Muchos creen que el pecado más grave es el que se comete con las manos, que lo peor es lo visible, el adulterio, el robo, el asesinato. Pero lo que más aborrece Dios no siempre se ve. Hay pecados silenciosos que no escandalizan, pero que consumen el alma desde adentro. Hay actitudes del corazón que no salen en las noticias, pero que están registradas en el cielo como abominación. Y uno de esos pecados es el que está matando a miles de creyentes hoy en día sin que lo sepan. Se llama soberbia espiritual, un veneno que disfraza el alma de santidad, pero la llena de juicio, frialdad, superioridad y resistencia a la voz de Dios. Es el pecado que hizo que Lucifer cayera del cielo, el que endureció el corazón de Faraón, el que cegó a los fariseos para que no reconocieran al Mesías que tanto decían esperar. Es el mismo pecado que hoy opera en muchos creyentes que piensan que por saber mucho, por orar mucho, por servir mucho, ya no necesitan escuchar al Espíritu. Gente que ya no se deja confrontar,
que ya no se arrodilla con lágrimas, que ya no se examina con humildad, que ya no admite estar equivocada, gente que cree que está bien, solo porque no hace pecados visibles. Pero, ¿y la altivez? ¿Y la falta de perdón? ¿Y la lengua que murmura? ¿Y el juicio disfrazado de discernimiento? ¿Y la crítica que se viste de celo por la verdad? ¿Y la dureza de corazón ante el dolor ajeno? Todo eso también contamina, todo eso también mata, todo eso también aleja a Dios, porque Él no mira la apariencia, Él pesa el corazón, y el corazón arrogante es una barrera impenetrable para la gracia. Es como un muro de hierro que el cielo no traspasa. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste al soberbio. No lo ignora, no lo tolera, lo resiste, se opone a él, le da la espalda, le cierra el cielo. Porque el soberbio no busca a Dios, busca validarse. No quiere ser transformado, quiere tener razón. No quiere conocer a Dios, quiere demostrar que ya lo conoce, y ese tipo de creyente es el que más peligro corre, porque no siente necesidad, porque cree que ya llegó, porque ya no teme caer. Pero la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si tú estás escuchando este mensaje y algo dentro de ti empieza a doler, si alguna palabra de estas te confronta, si sientes que Dios te está hablando, no lo rechaces, no lo reprimas. No digas, eso no es para mí. Porque si el Espíritu aún te habla, es porque aún hay esperanza. Y si aún hay esperanza, es porque el cielo no te ha soltado. Pero cuidado, porque el tiempo se acaba. Y cuando el Espíritu se retira, no siempre vuelve. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de orar, ayunar y servir, hay momentos en los que sientes que el cielo está cerrado para ti? ¿Por qué, a pesar de tu entrega, hay días en los que todo parece estar en tu contra? Muchos piensan que es ataque del enemigo, que es prueba, que es desierto, pero a veces no es ninguna de esas cosas. A veces es simplemente que Dios está en silencio, porque hay algo dentro de ti que todavía no has rendido, porque hay un área en tu corazón que sigue gobernada por tu ego, porque hay una herida que tú convertiste en trono. Y mientras esa altivez espiritual siga sentada en el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, la gloria de Dios no descenderá. Y no lo digo para acusarte, lo digo porque Dios me lo dijo para ti. Él me mostró que muchos de los que están viendo este video ahora mismo han estado clamando por una respuesta, pidiéndole al Señor que hable, que actúe, que abra caminos, que traiga provisión, que restaure. Y Él me dijo, yo quiero hacerlo, pero ellos no me dejan. Me piden poder, pero no sueltan el orgullo. Me piden dirección, pero no sueltan su opinión. Me piden fuego, pero no quieren morir a sí mismos. Y así no se puede, porque Dios no unge el ego. Dios no llena vasijas cerradas. Dios no se manifiesta donde no hay humildad. Mira lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas llegaron a ser, declara el Señor. Pero miraré a este, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Lo ves? Dios no mira al que habla bonito, ni al que tiene títulos, ni al que sabe más Biblia. Él mira al que tiembla cuando Él habla, al que se rompe por dentro cuando oye su voz, al que reconoce que sin Él no puede nada. Y ese es el que recibe respuestas, ese es el que ve milagros, ese es el que experimenta el cielo en la tierra. ¿Te has quebrado últimamente delante de Dios? ¿Has llorado en secreto por sentir que tu corazón se endureció? ¿Has sentido que ya no eres tan sensible como antes? Eso no es el fin, eso puede ser el principio. Porque cuando reconoces tu necesidad, ya diste el primer paso hacia la restauración. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día en que te rindas de verdad, no con palabras, no con promesas vacías, sino con una entrega real, profunda, irreversible. Y si haces eso, prepárate.
porque Dios no resiste a un corazón quebrantado. Él baja donde alguien se humilla. Él invade donde alguien le da todo. Él se queda donde alguien se rinde por completo. Muchos creen que el orgullo es solo vanidad externa, que solo lo tienen los que se miran al espejo y se sienten superiores. Pero el orgullo más peligroso es el que se disfraza de espiritualidad. Es el que se sienta en la iglesia todos los domingos y escucha la palabra sin permitir que lo confronte. Es el que ora con palabras bonitas, pero con el corazón lejos de Dios. Es el que predica para otros cambiar, pero no quiere rendirse él mismo. Ese orgullo es el que más aborrece el Señor, porque es el que más se parece al de Lucifer. Sí, así como lo oyes. El enemigo no cayó por robar, ni por matar, ni por fornicar. Cayó por orgullo, cayó por querer ocupar un lugar que no le correspondía. Y ese mismo espíritu quiere infiltrarse hoy dentro de los creyentes para alejarlos de la presencia de Dios sin que se den cuenta. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que el orgullo espiritual te convence de que estás bien, te hace creer que ya llegaste, que no necesitas cambiar, que tú estás más cerca de Dios que los demás, y así te vas enfriando, te vas endureciendo, te vas quedando solo, sin darte cuenta, hasta que un día despiertas vacío, seco, insensible, y ya no sientes la voz de Dios como antes, ya no lloras como antes, ya no tiemblas ante su presencia, ya no te quebrantas con sus palabras, y eso es lo más peligroso que puede pasarte, porque el orgullo espiritual te hace sentir seguro justo antes de caer. La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, cada vez que ves a alguien caer estrepitosamente, puedes estar seguro de que antes de eso hubo orgullo. Nadie cae de repente. Nadie pierde el fuego de un día para otro. El proceso empieza con una pequeña altivez que se tolera, con una crítica a otros que se normaliza, con un juicio interno que se justifica, y eso va creciendo, va contaminando, va secando el alma, hasta que la persona se convierte en una cáscara vacía, sin fuego, sin pasión, sin temor de Dios. Y lo peor es que sigue hablando como si nada, sigue sirviendo como si nada, sigue ministrando, mientras por dentro ya está desconectado. ¿Estás dispuesto a examinarte hoy? ¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te revele si hay algo de eso en ti? No para condenarte, no para humillarte, sino para restaurarte, para devolverte la sensibilidad, para devolverte el fuego, para que vuelvas a temblar en su presencia como antes. Ese es el llamado de este video. Esa es la urgencia del cielo en esta hora. Dios no quiere más apariencias. Él quiere corazones reales, humildes, que se dejen transformar, que se dejen confrontar, que digan, Señor, si hay algo en mí que no te agrada, sácalo, por favor. Puedes hacer esa oración hoy. Cuando el orgullo espiritual se instala en el corazón, no solo enfría la relación con Dios, también bloquea las bendiciones. Lo que muchos no entienden es que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no derrama su unción sobre altares contaminados por la soberbia. Él no abre puertas para gente que solo quiere ser exaltada. Y por eso hay tantos creyentes estancados, atados, sin avanzar. Porque en lugar de rendirse, discuten. En lugar de humillarse, justifican. En lugar de quebrantarse, critican. Y eso cierra el cielo, detiene milagros, impide respuestas. Porque aunque oren, aunque canten, aunque ayunen, Dios ve el corazón, y si ve altivez, se aparta. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchos están diciendo, Señor, ¿por qué no me contestas? Pero no se han dado cuenta de que su corazón está endurecido, que ya no piden perdón como antes, que ya no tiemblan al escuchar la voz del Espíritu, que ya no son corregibles. Y eso, amados, es más grave que cualquier pecado visible.
Porque cuando el corazón ya no responde, cuando el alma ya no se quebranta, cuando la altivez te hace creer que puedes caminar sin depender de Dios, estás en peligro, porque el orgullo espiritual es como un cáncer silencioso. No se nota al principio, no duele, no grita, pero va matando la sensibilidad, va secando la raíz, va desconectándote lentamente del propósito. ¿Y sabes lo que más duele? Que mientras tú piensas que todo está bien, el cielo está en silencio. Que mientras tú te sientes fuerte, ya no estás cubierto. Que mientras tú crees que todavía estás caminando en bendición, el enemigo ya encontró la grieta para entrar, porque donde hay orgullo, hay puertas abiertas al engaño. Y si el enemigo logra meterse en tu mente, en tu corazón, te va a hacer pensar que no necesitas cambiar. Te va a hacer pensar que esta palabra es para otros, no para ti, que tú ya estás bien, que tú ya sabes todo, que tú no necesitas más. Y en ese momento, en ese preciso momento, pierdes el acceso al próximo nivel espiritual que Dios tenía para ti. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? ¿Entiendes por qué esta palabra está llegando hoy a ti con tanta urgencia? Porque el cielo está buscando gente quebrantada, no perfecta, no impecable, no religiosa, sino real. Gente que diga: Señor, límpiame, rómpeme, hazme de nuevo si es necesario, porque ese es el tipo de corazón sobre el cual Dios edifica su reino. Y si tú hoy reconoces que has permitido que este pecado se aloje en tu interior, aunque sea un poco, aunque sea en silencio, este es el momento de sacarlo, de abrir tu alma, de decirle a Dios: no quiero seguir así, devuélveme el fuego. Devuélveme el temblor, devuélveme las lágrimas, porque ese clamor sincero todavía conmueve el cielo. Y si hoy estás escuchando esta palabra, no es por casualidad. Hay un motivo divino detrás de cada segundo que permaneces aquí. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, lo primero que hace no es castigar, no es exponerlo, no es avergonzarlo. Lo primero que hace es hablarle. Lo confronta con amor. Lo sacude por dentro, le muestra con voz tierna pero firme que aún hay tiempo. Y si esta palabra te está incomodando, si te está desnudando por dentro, si te está haciendo temblar, entonces da gracias, porque eso significa que Dios aún te ve, aún te llama, aún tiene un propósito contigo, aún no cerró el cielo, aún no apagó la lámpara. Aún quiere que vuelvas a la comunión real, esa que no se ve, pero que lo transforma todo. Este pecado que estás escuchando no se ve en el espejo, pero sí en el corazón. No deja cicatrices en la piel, pero sí en la intimidad con Dios. El orgullo espiritual no se siente de inmediato. Es como un veneno silencioso, como una neblina que apaga el fuego sin que te des cuenta. Un día ya no lloras en la presencia y lo ves normal. Otro día ya no sientes nada en la oración y sigues orando mecánicamente. Después te acostumbras a hablar de Dios sin vivir lo que hablas. Y cuando menos lo esperas, ya no eres templo, sino fachada. Ya no eres adorador, sino performer. Ya no eres hijo, sino un extraño. Pero lo peor es que te convences de que todo está bien. Y es ahí donde el Espíritu grita. Es ahí donde Dios levanta su voz para decirte: despierta, sacúdete, vuelve a temblar por mi presencia. Porque el mayor peligro no es pecar, es acostumbrarse al pecado, es seguir ministrando sin fuego, es predicar sin quebranto, es cantar sin presencia, es vivir sin temor. Y esa frialdad interna, ese orgullo silencioso, ese ego religioso, es el cáncer que está apagando miles de almas dentro de las iglesias. Personas que ya no oran, pero siguen dirigiendo. Que ya no escuchan, pero siguen enseñando. Que ya no tiemblan, pero se creen pilares. Y Dios está diciendo: basta. Este es el día de volver. Este es el día de derramar lágrimas de verdad. Este es el día de confesar lo que nadie sabe, lo que tú mismo negaste por tanto tiempo.
Porque cuando confiesas, cuando doblas rodillas con sinceridad, cuando te humillas y clamas, Señor, renuévame o me muero, ahí es donde Él desciende, ahí es donde el fuego cae, ahí es donde tu alma vuelve a respirar. Pero si decides ignorar esta palabra, seguir como si nada, tapar tus oídos, endurecer tu corazón, entonces el mismo Dios que hoy te llama con ternura, mañana puede guardar silencio, y no hay juicio más temible que el silencio de Dios. ¿Y sabes por qué este pecado es tan ignorado? Porque no se puede medir con los ojos, porque nadie lo ve en el exterior, no escandaliza, no deja rastros visibles, pero Dios lo siente. Él lo detecta antes que cualquier otro, porque este pecado no se manifiesta en lo que haces, sino en lo que ya no haces. Ya no oras con pasión, ya no buscas su voz con desesperación, ya no te quebrantas en lo secreto. Y lo más peligroso, ya no lo extrañas, te has acostumbrado a vivir sin su fuego. Te has vuelto funcionalmente religioso, sigues participando, pero tu espíritu está dormido, sigues aplaudiendo, pero por dentro estás seco, y eso para Dios es más ofensivo que cualquier otro pecado, porque se trata de traicionar la intimidad, de olvidar el primer amor, de vivir para la apariencia mientras el altar está abandonado. Este pecado, el orgullo espiritual, el adormecimiento del alma, el abandono disfrazado de fe, ha destruido más ministerios que el adulterio, más familias que la mentira, más corazones que el odio, porque te engaña haciéndote creer que estás bien, que todo está bajo control, que mientras sigas yendo a la iglesia, todo está cubierto. Pero Dios no ve tus pasos. Dios pesa tu corazón. Y si el fuego ya no arde, si la pasión por su presencia ya no te consume, entonces estás en riesgo. No importa cuánto sepas de Biblia, cuántos ayunos hayas hecho, cuántos sermones hayas escuchado, si perdiste el temor, si ya no tiemblas, si ya no lloras ante su santidad, entonces estás más lejos de lo que crees. Y es por eso que hoy esta palabra te alcanza. Porque Dios no quiere destruirte, Dios quiere despertarte, quiere sacudirte el alma, quiere devolverte las lágrimas que perdiste, el temblor que se apagó, quiere abrazarte antes de que sea demasiado tarde, pero para eso necesitas reconocerlo, necesitas romper tu silencio, necesitas volver a arrodillarte con el corazón en carne viva, diciendo: Padre, perdóname por hacer de tu presencia una rutina, por hablar de ti sin vivirte, por cantar sin adorarte, por leer sin buscarte, por vivir sin depender de ti. Este es el momento. Esta es la advertencia. Esta es la oportunidad de volver al altar y dejar que el fuego te consuma por dentro, porque si dejas pasar esta palabra como si nada, si apagas esta voz, si te endureces otra vez, entonces puede que no haya otra oportunidad igual. Dios está hablando fuerte porque te ama profundamente. No ignores esta alarma, no minimices este clamor, no calles cuando el cielo está gritando tu nombre. ¿Sabes lo que más duele en el corazón de Dios? No es ver a un hijo cayendo, sino verlo alejándose y pensando que todo sigue igual. Es ver cómo la rutina reemplaza la reverencia, cómo el ruido del mundo apaga el susurro de su voz, cómo el servicio reemplaza la intimidad y cómo muchos creyentes se convierten en expertos en todo, menos en estar a solas con Él. Hay quienes predican fuego, pero ya no lo sienten. Hay quienes oran en público, pero en lo secreto están vacíos. Hay quienes levantan las manos mientras el alma está hundida, y ese es el pecado que muchos no quieren enfrentar, el abandono espiritual disimulado, porque no tiene escándalo, pero tiene consecuencias eternas. Y Dios está advirtiendo, porque está llegando un tiempo donde no bastará con conocer su nombre, no bastará con tener una Biblia en la mano, no bastará con repetir versículos de memoria. Será necesario haber estado con Él, haber oído su voz,
haber sido marcado por su presencia. Porque cuando llegue el día de la prueba, el día oscuro, el día en que todo lo demás falle, solo los que lo conocen en lo secreto podrán mantenerse en pie. Solo los que lloraron delante de Él en la madrugada, los que le entregaron sus pecados sin excusas, los que dejaron que Él quebrantara su orgullo y vaciara su alma, esos serán los que sobrevivirán al temblor que viene. Por eso esta palabra es urgente, porque no es una simple enseñanza, es un llamado al arrepentimiento, es un grito del cielo, es un recordatorio de que el mayor peligro no está fuera, está dentro, no en lo que hacen los demás, sino en lo que tú has dejado de hacer. Porque si ya no te duele tu tibieza, si ya no te molesta vivir sin pasión, si ya no te arrodillas por días enteros, entonces necesitas despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si has sentido que esta palabra te está ardiendo en el alma, no la ignores, no la apagues, no la racionalices. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de arrodillarte sin palabras, solo con lágrimas. Hoy es el día de decirle a Dios: no quiero seguir igual, no quiero seguir aparentando, no quiero seguir vacío. Quiero que me limpies, me renueves y me devuelvas la pasión que perdí. Porque el cielo todavía espera tu quebranto, porque su gracia sigue abierta, pero no para siempre. ¿Sabes cuál es el pecado que más fortalece al infierno? No es el adulterio, no es la fornicación, no es el asesinato. Es el pecado que se disfraza de obediencia, que actúa en silencio, que duerme a los creyentes mientras estos piensan que están despiertos. Es ese pecado invisible que se instala en la rutina del creyente, que lo acostumbra a vivir sin presencia, sin lágrimas, sin temblor. Es cuando alguien sigue diciendo amén, pero su alma ya no responde al cielo. Es cuando los labios repiten oraciones mecánicas, pero el espíritu está lejos. Es el pecado de la frialdad disfrazada de estabilidad, de la religiosidad disfrazada de madurez, del conformismo espiritual que mata más almas que cualquier demonio suelto en las calles. Y este pecado, aunque no parezca, es el más mortal de todos, porque no mata el cuerpo, pero apaga el espíritu. Es el pecado que nace cuando apagas la alarma del Espíritu Santo, cuando Él te despierta a las 3 de la madrugada y tú eliges seguir durmiendo. Es ese momento cuando sientes el impulso de orar, pero decides terminar el capítulo de tu serie. Cuando sabes que necesitas leer la palabra, pero piensas que ya la conoces. Ese es el veneno que se instala suave, sin escándalos, sin ruido, pero te aleja poco a poco del fuego. Y cuando te das cuenta ya no tiemblas, ya no lloras, ya no sientes nada. Y lo peor es que te convences de que eso es normal, que eso es parte de la madurez espiritual, que ya no hace falta sentir porque ya sabes. Pero eso es mentira, porque el verdadero creyente nunca deja de llorar por la presencia de Dios, nunca deja de necesitarlo con desesperación, nunca deja de sentirse indigno sin Él. Y si tú ya no lo sientes así, entonces este mensaje es para ti. Hoy el Espíritu de Dios ha venido a romper esa costra de frialdad, ha venido a prender fuego donde solo queda ceniza, ha venido a zarandear tu alma y gritarte que todavía estás a tiempo, que esta apatía que estás sintiendo no es normal, que esa falta de hambre no es madurez, que ese silencio que estás viviendo no es paz, es muerte disfrazada. Y si tú tienes el valor de admitirlo, si tú puedes decir yo necesito más, yo quiero volver a arder, yo no quiero seguir así, entonces hoy, justo ahora, este es tu llamado, este es tu momento, esta palabra fue enviada para ti, porque Dios no quiere que mueras dormido, Él quiere que regreses. Él quiere volver a abrazarte como antes, quiere llenarte de lágrimas, quiere devolverte la sensibilidad que perdiste, pero necesitas reconocerlo, necesitas gritarle con el alma, no quiero seguir así,
Despiértame, rómpeme si es necesario, pero no me dejes igual, porque solo los que reconocen su frialdad verán la gloria regresar. Hay un tipo de pecado que no necesita palabras, no necesita acciones, ni siquiera necesita ser visto, solo necesita habitar en lo profundo del alma. Ese pecado silencioso que se acomoda en la mente cuando ves a alguien prosperar más que tú, cuando alguien recibe una bendición y en lugar de celebrar, algo en ti se contrae. Ese pecado que nadie confiesa en el altar, pero que Dios lo ve como fuego encendido dentro del pecho. Es el pecado de la envidia espiritual. Sí, eso que muchos disfrazan de crítica, de discernimiento, de celo por la verdad, pero que en realidad es molestia por no tener lo que otros tienen. Es más fácil decir que el otro está equivocado que aceptar que Dios lo está usando de una manera que tú anhelas. ¿Y sabes por qué este pecado es tan peligroso? Porque no destruye solo al que lo practica, destruye congregaciones enteras. Divide ministerios, apaga llamas, contamina la adoración, rompe amistades, apuñala por la espalda y mata lentamente los planes de Dios en tu vida. Y lo más grave, endurece el corazón al punto de hacerte creer que tú eres el correcto, mientras Dios ya no está contigo como antes. La presencia se va, la unción se seca y todo lo que queda es el ruido de alguien que antes era lleno del Espíritu. Hoy Dios te está exponiendo este pecado no para avergonzarte, sino para salvarte. Porque mientras hay vida, hay misericordia. Mientras puedes oír esta palabra, hay oportunidad. No ignores este llamado. No tapes lo que el Espíritu está revelando. Llora, clama, arrepiéntete, rompe ese orgullo, porque detrás de ese veneno hay un nuevo comienzo. Hay sanidad, hay poder, hay restauración, pero solo si decides deshacerte de lo que más está saboteando tu relación con Dios. El pecado silencioso que creías que nadie veía, pero Dios lo vio y aún así te está dando una salida. ¿Y sabes por qué este pecado es tan peligroso? Porque se esconde detrás de buenas intenciones. Se disfraza de corrección, de celo por la santidad, de defensa de la verdad. Pero por dentro es veneno. Es fuego que consume la misericordia. Es ácido que corroe la compasión. Es una sombra que se sienta en los altares, que canta en los púlpitos, que dice amén con los labios, pero murmura en el corazón. Y quizá tú no lo ves, pero el cielo lo está viendo todo. Cada pensamiento que albergas contra tu hermano, cada palabra que dijiste a espaldas de alguien que también fue redimido por la sangre de Cristo, cada mirada de desprecio, cada crítica disfrazada de oración. Y mientras tú creías estar sirviendo a Dios, en realidad estabas levantando un muro entre tú y Él, porque Dios no habita donde hay juicio. Dios no opera donde reina la envidia. Dios no se mueve donde el odio se disfraza de doctrina. Por eso muchos oran y no reciben, ayunan pero no avanzan, cantan pero no sienten. ¿Por qué? Porque llevan un pecado invisible que no han querido soltar. Y lo peor es que piensan que están bien. El Espíritu te está hablando hoy, no para acusarte, sino para restaurarte. Porque todavía hay tiempo, todavía puedes romper con esa raíz amarga, todavía puedes pedirle a Dios un corazón limpio, una mente renovada, una boca que bendice en vez de maldecir. Este es un llamado urgente, porque si no sanas eso hoy, se va a transformar en una cárcel espiritual que apagará tu fe, tu visión y tu propósito. Y eso es lo que el enemigo ha querido todo este tiempo, que sigas creyendo que estás bien mientras estás lejos del corazón de Dios. Pero si has escuchado esta palabra hasta aquí, es porque Dios te ama y no te va a dejar igual, no después de esta verdad. Pero hay algo que el enemigo no quiere que sepas, y es que este pecado no solo apaga tu relación con Dios, sino que abre puertas para que el dolor, la confusión y el estancamiento tomen lugar en tu vida.
¿Has notado que hay temporadas donde todo parece secarse a tu alrededor? Tus oraciones no fluyen, tus sueños se detienen, tus relaciones se enfrían y tu espíritu se siente distante, como si caminaras por un desierto interminable. Muchos creen que eso es prueba, pero en realidad muchas veces es la consecuencia directa de este pecado ignorado. Un corazón contaminado por este mal no puede avanzar en la dimensión espiritual. Y mientras otros están conquistando, tú sigues dando vueltas en el mismo punto. Mientras otros son promovidos, tú sigues siendo probado. Mientras otros son usados, tú sigues siendo olvidado. Pero no es Dios quien te olvidó. No, es ese pecado silencioso que te desconectó de la corriente del cielo. Y lo peor es que quizás ni te diste cuenta, porque este pecado no grita, no se exhibe, no se ve, solo se siente, como una piedra en el alma, como un peso en la espalda, como una voz que te hace ver todo con sospecha, con resentimiento, con orgullo. Y mientras tú oras, ese pecado pone un techo. Mientras tú clamas, ese pecado levanta muros. Pero hoy, esta palabra es una advertencia del cielo. Dios no quiere castigarte, quiere despertarte, quiere limpiarte, quiere devolverte lo que este pecado te robó. Y si tú decides hoy reconocerlo, confesarlo y entregarlo en el altar, entonces sí, prepárate, porque lo que estaba cerrado se abrirá, lo que estaba seco revivirá, y lo que estaba muerto en ti volverá a tener vida. Y quizás tú estés escuchando esto con el corazón temblando, porque sabes que no eres el mismo desde que ese veneno entró en tu alma. No necesitas que nadie te lo diga. Tú lo sabes, porque algo se rompió, algo se apagó, algo en tu interior se desconectó del cielo. Y aunque sigues asistiendo a la iglesia, aunque levantas las manos, aunque participas de los ministerios, por dentro estás vacío. Y lo que es peor, has aprendido a disfrazar tu sequedad con rutinas. Has aprendido a vivir sin presencia, a orar sin pasión, a cantar sin fuego, pero por dentro, lo sabes, no estás bien. Y ese mal silencioso sigue creciendo, consumiendo tu gozo, robando tu sensibilidad, alejándote poco a poco del propósito que Dios tiene para ti. ¿Y sabes por qué? Porque ese pecado, sí, ese pecado no es como los demás, no es visible, no es escandaloso, pero tiene el poder de detener tu destino. Tiene el poder de cerrar cielos, de cancelar llamados, de interrumpir la unción. Y muchos hoy están rotos, frustrados, confundidos, no porque Dios los haya dejado, sino porque jamás confrontaron ese pecado. Lo dejaron crecer, lo justificaron, lo cubrieron con versículos, pero nunca lo entregaron. Y hoy este mensaje no llega a ti por casualidad. Dios te conoce, Dios te ama, Dios te busca. Él sabe todo lo que has vivido, Él ha visto tus lágrimas, Él ha estado en tu proceso. Y aún así no te ha desechado. Al contrario, te está llamando una vez más. Te está diciendo que aún hay tiempo, que no es tarde, que si tan solo decides rendirte de verdad, Él hará lo que nadie más puede hacer. Él restaurará lo que tú ya diste por perdido. Él volverá a encender ese fuego que pensaste que jamás regresaría. Pero tienes que tomar la decisión hoy, no mañana, no cuando sientas, no cuando estés listo. Hoy, porque este tipo de palabra no llega dos veces. Y si estás oyendo esto, es porque el cielo decidió darte una última oportunidad. No la desperdicies, no apagues esta voz, no huyas de esta confrontación, porque del otro lado de tu obediencia está tu liberación. Y tú sabes que esto no es casualidad. Tú sabes que Dios te trajo aquí porque estabas a punto de cometer el error más grande de tu vida. Y aunque nadie más lo sepa, aunque sonrías en la iglesia y aparentes que todo está bien, en tu interior hay un clamor que grita por liberación, por perdón, por un nuevo comienzo.
Has luchado con pensamientos que no se los contarías a nadie. Has sentido que el alma se te rompe en pedazos cada vez que recuerdas lo que hiciste o lo que estuviste a punto de hacer. Y no sabes cómo volver, no sabes cómo sanar. Pero escúchame con atención, porque esto que estás escuchando ahora no es una predicación más, es una intervención divina. Es la voz del Espíritu Santo sacudiendo tu corazón, tocando las fibras más profundas de tu alma, despertando lo que estaba dormido, reviviendo lo que tú dabas por muerto. Porque hay algo que necesitas entender. Ese pecado que tú has ignorado, ese veneno silencioso que ha estado corroyendo tu espíritu por dentro, es lo que ha estado deteniendo las bendiciones que Dios ya había preparado para ti. No fue el diablo, no fueron las personas, no fue el sistema, fue ese pecado oculto, ese que no se menciona desde los púlpitos porque no escandaliza, ese que no se nota en las redes sociales porque no se publica, ese que no se ve en los ojos, pero sí en el alma. Y Dios hoy está levantando la voz para sacarte de ahí, porque no quiere verte esclavo, porque no te creó para que vivas así, porque cuando Cristo fue a la cruz, lo hizo para darte libertad de ese peso que ahora mismo te está destruyendo lentamente. Y aunque sientas que no mereces una segunda oportunidad, aunque creas que ya no hay solución para ti, el cielo está gritando tu nombre. El cielo está intercediendo por ti. El cielo está activando recursos espirituales a tu favor porque tú le importas, porque no eres uno más, porque no eres un número, porque eres propósito, eres destino, eres llamado. Y mientras tú lloras en secreto, mientras tú le dices a Dios, no puedo más, Él responde desde lo alto, sí puedes porque yo estoy contigo. Y en este momento hay ángeles rodeando tu habitación, hay unción descendiendo sobre tu casa, hay cadenas rompiéndose en el mundo invisible, hay fortalezas cayendo al suelo. Porque este mensaje no viene con palabras de hombre, viene con la autoridad del reino. Y cuando el reino habla, lo oculto se expone, lo sucio se limpia, lo torcido se endereza y lo muerto revive. Así que no bajes la cabeza, no te escondas más, no sigas huyendo de tu llamado, no apagues esa voz que desde hace años te viene diciendo, vuelve a casa. Este es tu momento. Este es tu llamado, este es el día en que todo comienza de nuevo. Y si estás aquí, no es casualidad, es señal, es profecía, es respuesta a tus oraciones silenciosas, a esos días en los que te arrodillaste sin palabras, solo con lágrimas. Dios las recogió todas, y hoy, en este instante, está soplando vida sobre tu alma, está encendiendo tu espíritu, está restaurando tu identidad. Y te está diciendo, levántate porque aún no he terminado contigo. Y ahora quiero que cierres los ojos, que respires profundo y que escuches con atención lo que voy a decirte. Porque esto no es casualidad. No es coincidencia que hayas llegado hasta este punto del video. No es por curiosidad ni por entretenimiento, es porque tu espíritu estaba clamando por una palabra viva, por una verdad que te confrontara, pero que también te sanara. Y esa verdad es esta: Dios te está llamando, te está diciendo que ya es suficiente, que ese pecado que has escondido por tanto tiempo, ese orgullo que has disfrazado de fortaleza, ese resentimiento que has alimentado en silencio, todo eso ha sido una cadena que no te ha dejado avanzar. Has querido ver cambios, pero no has querido rendirte. Has querido milagros, pero no has querido dejar el control. Has pedido fuego, pero no has querido poner la leña. Y el Señor te dice hoy, no se puede vivir con un pie en el altar y el otro en la sombra. No se puede querer su presencia sin renunciar a lo que lo ofende. Y sí, puede que nadie lo sepa, puede que incluso quienes te rodean te tengan como un ejemplo, pero tú sabes lo que hay en tu corazón, tú sabes lo que todavía no has soltado, lo que justificas, lo que proteges, lo que callas.
Y si te dijera que ese silencio es lo que está secando tus bendiciones, tus oraciones, tu fuego interior, ¿estás dispuesto a seguir aparentando o vas a rendirte de verdad? No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para despertarte, para que recuerdes quién eres, para que recuerdes lo que Dios ha depositado en ti. Porque tú no fuiste llamado a vivir a medias. Tú no fuiste escogido para seguir el patrón de los tibios. Tú tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una asignación, pero mientras ese pecado, ese veneno silencioso, siga teniendo lugar en tu interior, estarás frenando lo que el cielo quiere desatar en tu vida. Esta es una noche para tomar decisiones, para decirle al Señor: límpiame, sáname, rómpelo todo si es necesario, pero no permitas que me pierda en mi propia apariencia. Porque de nada sirve tener una imagen espiritual si tu alma está muriendo. De nada sirve tener palabras si no tienes vida. De nada sirve cantar, predicar, ofrendar si tu corazón sigue manchado por dentro. Dios no busca actores, no necesita performance, busca rendición, busca corazones quebrantados, busca verdad en lo íntimo. Y si estás aquí, si seguiste este video hasta este momento, es porque algo dentro de ti está clamando por libertad. Y el cielo está abierto, y el Espíritu Santo está aquí, y la sangre de Jesús todavía tiene poder para romper lo que parecía imposible de romper. Así que quiero que levantes tus manos donde estés, que te olvides del entorno, del celular, de la rutina. Este es tu momento, este es tu altar, esta es tu cita con el Dios que no se cansa de llamarte. Y mientras alzas tus manos, dile: Señor, hoy me rindo, no quiero seguir jugando con tu presencia, no quiero seguir siendo esclavo de lo que tú ya venciste en la cruz. Perdóname, límpiame, restaura en mí el fuego que se apagó. Vuelve a hablarme, vuelve a usarme, vuelve a abrazarme. Y yo te aseguro que si esta oración sale desde lo más profundo de tu ser, algo va a comenzar a romperse ahora mismo, algo va a empezar a sanar. Algo va a ser restaurado, porque no estás solo, porque Dios no te ha soltado, porque aunque hayas caído 1000 veces, Él sigue creyendo en ti. Y esta vez, si decides rendirte de verdad, será diferente. Esta vez no volverás atrás. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta palabra no solo tocó tu corazón, la atravesó. No todos llegan al final, no todos soportan esta verdad, no todos resisten la confrontación espiritual de un mensaje como este, pero tú sí. Y eso no es casualidad, eso es señal de que hay algo especial en ti, una marca, una señal, una chispa divina que no se ha apagado del todo. Aunque muchas veces pensaste que sí, y por eso quiero que escribas en los comentarios con sinceridad: yo resistí esta palabra porque Dios me escogió para algo más grande. Escribe esa frase: que el mundo sepa que tú estás de pie, que tú sigues creyendo, que tú no vas a rendirte. Y al escribirlo, lo estás sellando en el mundo espiritual. Estás declarando tu perseverancia, tu hambre de Dios, tu fidelidad. Y quiero que entiendas esto: cuando compartes este video, no solo estás pasando un enlace, estás enviando esperanza. Estás haciendo lo que muchos pastores no hacen: llevar la palabra a los rincones donde nadie predica. Hay personas que no tienen iglesia, que no tienen quien les hable de Dios. Y tú, al compartir este mensaje, te conviertes en la voz que los llama de vuelta al Padre. Suscribirse a este canal no es seguir a un creador de contenido, es comprometerse con una misión. Es decirle al cielo: yo quiero más de esto, quiero más verdad, quiero más presencia. Y si tú no estás suscrito, te pregunto con amor: ¿por qué? ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro sin compromiso? ¿Una revelación sin entrega? Suscribirse es una forma de decirle a Dios: estoy listo, así que hazlo ahora. Activa esa campanita, sé parte de los que no se avergüenzan del Evangelio, de los que no se esconden, de los que no callan. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas algo:
Tú eres parte de una comunidad profética. Aquí no hablamos por hablar. Aquí cada palabra está ungida, cada mensaje tiene propósito. Y si sigues viendo estos videos, tu espíritu va a despertar. Vas a empezar a sentir lo que antes no sentías, a llorar con lo que antes te era indiferente, a temblar cuando el cielo se mueve, porque eso es lo que pasa cuando uno se expone constantemente a la verdad, se transforma. Ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo. No pauses el video todavía. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que está sonando. Deja que la presencia de Dios te abrace y mientras lo haces, susúrrale algo al Señor. Dale gracias por esta palabra. Dile que estás dispuesto, que no quieres seguir igual, que lo necesitas más que nunca. No interrumpas este momento sagrado. No salgas corriendo a la rutina. Permite que esta semilla eche raíces en tu alma. Permite que esta verdad arda por dentro. Y si lo haces, te aseguro que algo comenzará a cambiar desde hoy, porque Dios no envía una palabra como esta sin intención. Y si llegó a ti, es porque es para ti.